buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga a todos, qué bendición estar otro jueves más en el estudio de Célula que vamos a tener esta noche. Esperemos que prepares tu corazón, tu mente para hoy recibir este estudio. Hoy voy a compartir el tema con mi esposa, mi amada esposa. ¿Nos quiera saludar? Sí, ¿cómo es, hermanos? Buenas noches, pues aquí sirviendo al Señor a través de este medio. Gracias a Dios que estamos cada jueves, ¿verdad? Compartiendo aquí con los que se conecten ahorita. Esperamos que sean pues una buena cantidad. Si no están ahí cerca, llámalos, diles que se acerquen, ¿verdad? Que está por comenzar algo que va a edificar sus vidas, ¿verdad? No sabemos cómo te sientas ahorita, pero esto va a ser de gran bendición para todos ustedes. Amén, amén. Va a ser de mucha bendición, hermanos. El tema hoy se llama El lugar secreto. Entonces, se oye así como un poquito misterioso, pero vamos a ver que para Dios no hay misterios y vamos a hablar del lugar secreto. Vamos a estar viendo mucho del Salmo 91, así que vamos a empezar a preparar nuestro corazón con una oración y ahí traemos una alabanza como lo hemos estado haciendo en los estudios. ¿Oramos? ¿Oras? Sí, claro. Sí. Pues Señor, estamos aquí, Señor, en otra semana más, otro jueves más, Señor, reconocemos nuestra necesidad de tu palabra, de tu presencia, Señor, reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, Padre Santo, es por eso, Señor, que nos disponemos en esta noche, Señor, háblanos a todos, Señor, a mi esposo, a mí, a toda persona que esté detrás de esta transmisión, Padre Santo, para que esto que tú nos vas a hablar, Señor, en el lugar secreto, Padre, nos reveles qué es lo que nos quieres, Señor, enseñar en esta noche. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues vamos a la alabanza y ahorita ya regresamos de lleno con el estudio. Vamos. Tu nombre es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos, pues ya después de esta alabanza vamos a empezar con el tema. Como ya dijimos, se llama El lugar secreto. El versículo base que viene ahí, o el título que empieza ahí, es 1 de Pedro 5, 6, 7, que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. De alguna manera, esta es solamente una pequeña introducción de lo que vamos a estar hablando, de los beneficios y de estar en el lugar secreto con Dios, o sea, la intimidad con el Señor, en tener una comunión con Dios. Ese es el lugar secreto, hermano. No hay misterio en esto. Ahí donde está la presencia de Dios, en el día a día tenemos esa oportunidad, todos los creyentes. ¿Qué pasa cuando uno entra al lugar secreto? Pues echamos nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones en Él, y dice ahí que es como un intercambio donde Él quiere que le podamos dar nuestras cargas, nuestros problemas, nuestros fracasos, y en cambio Él, dice, dale ahí, nos da su paz, su cuidado y su amor. En una ocasión yo escuché una enseñanza donde nos decían que Dios no nos va a quitar cargas, ansiedades, tristezas, ¿verdad? Preocupaciones. Él no te las va a quitar, hermano o hermana. Nosotros somos los que tenemos que entregárselas, ¿sí? ¿Para qué? Para que Él vea que estamos entregándole nuestra confianza de que Él es el único que va a tener poder para sanarnos, para librarnos y para darnos paz. Entonces nos toca a nosotros entregar. Él no nos va a quitar nada, porque Él es un caballero. Tenemos que entregar esa ansiedad, todo eso que traemos ahorita cargando. A lo mejor decimos que estamos bien, pero nuestros pensamientos están trabajando de una manera que sí nos pueden afectar en lo anímico, ¿verdad? Que puede venir ansiedad, puede venir desesperación, temores, ¿verdad? Pensamientos que ni siquiera de cosas que han ocurrido y nosotros los estamos transformando. Entonces, de eso se va a tratar en esta noche. Prepara tu Biblia, vamos a ver el Salmo 91 en el mes de julio. Ese fue el reto, aprendernos el Salmo 91. Ahorita estamos con un reto en agosto, que es que nos levantemos de madrugada a buscar al Señor. Ese es el lugar secreto que Dios quiere que tú visites, más que un lugar físico. Es un lugar aquí dentro de ti donde tú estás dispuesta a abrirle tu corazón al Señor, a decirle: Señor, esto que está en secreto en mi vida, te lo quiero entregar. ¿Para qué? Para que seas libre, para que seas una persona restaurada. Amén. Y venga la bendición de Dios a tu vida. Amén, gloria al Señor. Entonces, vamos ahora a seguir con el tema. Decimos que vamos a ver el Salmo 91. Ahí el título o subtítulo que viene en el estudio es Habitando bajo protección. Bajo protección. Y dice ahí, ¿cómo dice la primera parte que viene ahí? Sí, vamos a empezar con el primer punto, habitando bajo protección. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo creo que este es un versículo que ya muchos nos hemos podido aprender, Salmo 91, 1. Amén. Y el Salmo 91, en una ocasión que me tocó compartir hablar sobre los diezmos y ofrendas ahí en la iglesia, en las transmisiones que estamos haciendo ahorita con esto de la pandemia, yo hablaba del Salmo 91 muy brevemente. Ahorita vamos a profundizar un poquito más. Y nada más vamos a ver los tres primeros versículos de este Salmo. Y decíamos, yo dije en esa ocasión, que este Salmo no tiene título ni autor. Y que, según los teólogos, muchos han estudiado que cuando un Salmo no tiene título y autor, se cree que pudo haber sido, en la mayoría de los casos, el autor, el que lo escribió en un salmo antes, que es el Salmo 90. Y el Salmo 90 es escrito totalmente por Moisés. Es una oración de Moisés. Entonces, se cree, y bajo la manera en cómo fue escrito, es un verdadero poema. En el original, he leído a autores antiguos, Spurgeon y otros más, donde dicen que el original en hebreo, y como fue escrito el griego, es prácticamente, el Salmo 91 es un poema, hermano, un poema, una bendición de Dios que nos dejó en su palabra, y que empieza que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la manera en cómo fue escrito casi asegura que fue Moisés el que lo hizo. Y aquí es un salmo que es una medicina celestial contra la plaga, por la manera en como todo lo demás que dice el salmo, contra la plaga, contra la peste, contra cualquier virus. Es una medicina celestial contra las ansiedades, contra las depresiones, contra cualquier cosa que quiera venir a nuestro estado anímico. El Salmo 91 es
es una protección, hermano, una medicina, vuelvo a repetir, que viene directamente de nuestro Dios. Y es tan importante este salmo que hasta el mismo Satanás, porque sabemos que el enemigo se sabe la palabra. Sí, se la dijo al Señor Jesucristo en una de las tentaciones ahí en Mateo 4:6. Mateo 4:6, cuando él lo tentó 3 veces al Señor Jesús en el desierto y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. ¿Y a qué se refería con escrito está el tentador, el enemigo? Pues se refería al Salmo 91, cuando dice ahí: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guardarán. Entonces eso viene en el Salmo 91:11. Entonces hasta el mismo enemigo hace mención de este salmo, porque es un salmo que a través de los siglos, de muchos años, ha sido un salmo de mucha bendición para todo aquel que lo cree y que lo puede hasta memorizarlo, aprenderlo y aplicarlo y ponerlo por obra en su vida. Entonces, dice ahí en el párrafo, no sé si quiera leer la primera parte del párrafo, donde dice: Dios tiene un lugar. ¿Dios tiene? Sí. Sí, dice: Dios tiene un lugar secreto donde nosotros podemos morar en paz y seguros. Este lugar secreto es el lugar de descanso en Dios, un lugar de paz y consuelo. ¿Le sigo? Sí, el siguiente, este lugar secreto. Este lugar secreto es un lugar espiritual donde la preocupación desaparece y reina la paz. Es el lugar de la presencia de Dios. Cuando nosotros pasamos tiempo orando en búsqueda de Dios y orando en su presencia, estamos en el lugar secreto. Amén. Estamos en el lugar secreto. Si tienes algún comentario, entonces cuando estamos en la presencia de Dios, por eso decíamos al principio, este es el lugar secreto. Lo sabemos, ¿verdad? Es en la misma presencia de Dios que Cristo nos dio el privilegio ahí en la cruz del Calvario, cuando dice consumado es. Se rompe el velo que separaba al ser humano de Dios, y a partir de ahí todo aquel que entra por la sangre de Cristo Jesús puede entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Para ti que estás escuchando este estudio y que a lo mejor tienes poco escuchando esta manera de interpretar la Biblia, esta manera de compartirla, déjame decirte que Cristo ya murió por tus pecados, Cristo ya murió por tu vida. Y con esto, si tú lo crees, tú puedes también tener ese boleto, ese acceso al lugar santísimo, al lugar secreto, que es bajo la protección del Señor. Sí, incluso aquí quería comentar, por ejemplo, en este primer versículo, dice que el que habita el abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Y aquí hay dos palabras. Sí, dice que habitamos al abrigo y moramos bajo la sombra, ¿verdad? Tanto el abrigo como la sombra representan protección, ¿sí? Por ejemplo, los que tenemos hijos que de repente llueve o hace aire, por instinto queremos protegerlos con nuestro propio regazo, ¿verdad? Entonces de eso se trata, eso es lo que quiere Dios a través, eso es lo que nos está hablando aquí este salmo, ¿verdad? Si nosotros habitamos y moramos también bajo la protección de Dios, es algo que Dios nos va a cubrir, ¿verdad? Dice, porque para que esta protección suceda tenemos que entrar a ese lugar, ¿sí? Por eso estamos hablando de este lugar secreto, ¿sí? También el abrigo del Altísimo denota que tenemos en una proximidad, una cercanía con Dios. Si yo estoy bajo su abrigo es porque estoy cerca de Él. Yo no puedo estar bajo su abrigo si estoy a distancia, si yo me comunico, si yo estoy separada. El abrigo de Dios es estar cerca de Él. Estar bajo unas sombras, estar cerca de ese árbol o de esa planta. Entonces, eso es lo que aquí nos habla, ¿verdad? Así es. Sí, es eso. Muy bien. Entonces dice ahí que cuando habla de habitar, habla de hacer morada, de vivir. Cuando habitamos en Cristo, en el lugar secreto, no quiere que lo visitemos ocasionalmente, sino que tomamos residencia permanente ahí. Y luego dice el siguiente párrafo, que en el Nuevo Testamento, una de las palabras griegas traducidas de habitar es la misma de la palabra permanecer en Juan 15:7. Nosotros llevamos vida discipular hace muchos años con el pastor. Sí. Todos los que han llevado vida discipular saben que uno de los primeros versículos que más teníamos que empezar a memorizar eran Juan 15:5, Juan 15:7, que dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y dice aquí que, muy interesante esto, hermanos, cuando
habla de la palabra permanecer y es la misma en el original en griego que la palabra habitar que Moisés escribe en el Salmo 91 cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita, es decir, podemos traducirlo como el que permanece al abrigo del Altísimo. O bien podemos traducir en Juan 15:7, si habitas en mí y mis palabras habitan en vosotros, es porque es la misma palabra. Entonces así de hermosa es la Biblia, es la misma palabra. Y Juan 15, el capítulo completo de Juan 15, hermanos, si tú te vas ahí, yo conté 11 veces que Juan 15 dice permanecéis, permanecer en el amor, permanecer en Dios, permanecer en mí, permanecer en vosotros, hablando del Padre y del Hijo. 11 veces ahí Cristo menciona la palabra permanecer en todo el capítulo de Juan 15. Y se estaba refiriendo al mismo vocablo de la palabra que Moisés usó, el que habita. Amén, el que habita al abrigo del Altísimo es aquel que habita y permanece en Jesucristo, en su palabra, en su amor y en sus frutos. Amén. Incluso en ese capítulo, Jorge, eso se lo está diciendo a sus discípulos. Así es. Sí, o sea, los está afirmando, ¿verdad? Les está dando varios puntos importantes para la vida del creyente, no nada más para los discípulos en aquellos años, también para ti, para mí actualmente, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Y ahorita decías algo bien cierto, que habitar no es lo mismo que visitar, ¿verdad? Así es. O sea, una visita llega, está un ratito y bien contentos todos, bien amenos, y se retiran, ¿verdad? Dios quiere que habitemos siempre con Él, ¿verdad? Contentos, a lo mejor a veces desanimados o algo, pero Él quiere tenernos cerca para darnos esa necesidad, para cubrir esa necesidad que estamos pasando. Entonces, por eso Dios nos pide que habitemos, no que lo visitemos ocasionalmente. Nosotros tenemos personas muy cercanas, muy queridas, pero las visitas son ocasionales, ¿verdad? No son permanentes. Entonces, eso es lo que es la diferencia entre habitar y morar con Dios, que solamente buscarlo en ocasiones o cuando las cosas están complicadas. Y yo creo que cuando Dios más quiere que le busquemos es cuando las cosas nos van bien, porque muchas veces si las cosas nos van bien, como que empezamos a adoptar actitudes que a Dios no le pueden agradar. Cuando estamos en necesidad, sí nos humillamos, lo buscamos, ayunamos, etcétera. Pero cuando las cosas están bien, ahí es donde Dios más quiere tenernos cerca para que no nos desviemos de su camino. Muy importante lo que acaba de comentar mi esposa, es en todo momento, ¿no? Es común y hemos escuchado testimonios, casos, donde la gente tiene situaciones difíciles y buscan y claman a Dios, pero les empieza a ir bien en sus trabajos, se recuperan desde alguna situación de salud y demás, y algunos en lugar de acercarse más a Dios y se empiezan a separar y enfriar. Entonces, pues no es así, hermanos. Debe ser, dice ahí para terminar en esta primera parte, dice, en otras palabras, necesitamos estar firmes, plantados en Dios. Necesitamos conocer que el origen de toda nuestra ayuda en cada situación, en cada circunstancia, es el Señor. Es el único que nos puede garantizar un lugar de paz, un lugar de seguridad. Amén. Incluso aquí estamos en el Salmo, ¿cuál? 91. En el Salmo 90, en el que hace rato comentabas, en el versículo 1, donde Moisés, estamos diciendo que Moisés es el autor, le dice, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. O sea, ¿de qué nos está hablando aquí? Que desde la generación de Moisés, de los primeros hombres, ¿verdad? De Dios, varones, hasta nuestra generación, dice aquí que Él ha sido nuestro refugio. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es para nosotros como creyentes, discípulos, ¿verdad? Como cristianos. O sea, ser cristiano no es la congregación, ¿verdad? No es la denominación, es que tú dentro de ti pones la mente de Cristo, la palabra de Cristo. Sí, ¿de qué nos está hablando aquí? De que Él va a seguir siendo refugio, las generaciones que sean que vengan, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, si nosotros decidimos, ¿verdad? Habitar bajo su abrigo y morar bajo su sombra. Muy bien, así es. Segunda parte dice ahí el lugar secreto. Y vuelvo a repetir aquí el estudio, la primera parte, como que hace una división. Del primer capítulo del Salmo 91, vamos a ver la primera parte que dice el que habita al abrigo del Altísimo. Morará, y ahí pone puntos suspensivos. Dice aquí el salmista, dice que el que habita en el lugar secreto estará sereno y seguro.
El lugar secreto es un escondite, un lugar privado, un lugar de refugio. Es un lugar donde corremos cuando estamos adoloridos, agobiados o a punto de desmayar. Es el lugar donde corremos cuando estamos siendo maltratados o perseguidos, cuando creemos que ya no podemos más, ¿verdad? Entonces, de aquí donde hace una, digamos, similitud entre un lugar que es privado, un lugar que tú te refugias cuando hay una situación difícil, una tormenta en nuestra vida. Quiero, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar lo del huracán Hanna, y a mí me tocó, siempre menciono Tampico porque somos de allá, ahí por eso es que menciono mucho allá a nuestra ciudad de origen, pero cuando había una situación de peligro de un huracán, que se iban a poder desbordar los ríos y demás, la gente buscaba lugares altos, lugares de refugio, lugares donde resguardarse de la tormenta, donde no hubiera situación de peligros. Y bueno, es lo que dice aquí este primer párrafo, que cuando estemos aún en situaciones de bienestar y que todo nos vaya bien, busquemos el lugar privado, el lugar de refugio. Dice ahí el siguiente párrafo, este versículo nos dice que Dios quiere, Él quiere ser nuestro lugar secreto. Algunas personas, ahí dice ahí, en el mundo utilizan el alcohol, drogas, como su escondite. Las drogas, la televisión, los deportes, hermano. Los deportes en exceso, el fanatismo también. Y otra cosa, perdón, de que dice que puede ser el alcohol, las drogas, televisión, dices tú, deportes. Ahorita mucho, Jorge, la música. La música también. O sea, la también. música es una cosa tremenda, hermanos, y a todos los que nos ven. O sea, debemos de tener cuidado en qué tipo de música estamos escuchando. O sea, no nada más los adultos, los jóvenes, ¿verdad? Porque eso es lo que empieza a hacerles cambiar su forma de pensar y se empiezan a sentir a gusto, ¿verdad? Con lo que están escuchando. Entonces, ese es algo bien importante, ¿verdad? La música que escuchamos. Yo no estoy diciendo que ya, ¿cómo se llama? Que ya no la escuchen más, sino que pongamos atención. O sea, que es lo que escuchamos, porque lo que escuchamos toma cautivo el pensamiento, luego se vuelve un sentimiento y se llega a una acción. Entonces tenemos que tener cuidado también con la música, ¿verdad? Entonces el mundo ofrece muchas cosas, hermano, o sea, lo sabemos, quizás nosotros antes de Cristo, tú, nosotros también, estábamos en esas cosas. Sí, yo estaba en el deporte, estaba en los estudios. Ahora qué bueno que los jóvenes, y yo siempre les digo a los jóvenes, hagan deporte, estudien maestrías, supérense lo más que puedan, eso es bueno, pero que ese no sea nuestro lugar de refugio, que dependamos de esto para tener una autoestima, una paz. Dependamos del Señor. El mundo nos puede ofrecer muchos pecados, situaciones como dice aquí de drogas, alcoholismo, pornografía, tantas cosas que puede el mundo ofrecer, que ahí puede ser el lugar donde la gente quiere ir a refugiarse. Y dice aquí el estudio que en lugar de obtener beneficios en esos lugares, salen dañada la gente, sale dañados. Los que son cristianos y se meten en esas cosas, pues empiezan a separarse del camino del Señor. Dios quiere que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios quiere que siempre, sobre cualquier cosa, busquemos el lugar secreto. Ese es el refugio, el único refugio verdadero que tenemos en esta vida. Amén, así es. Bien. El último párrafo. El último párrafo. Dice, en vez de mirar al mundo para escondernos, Dios quiere que encontremos nuestro escondite en Él. Dice, esto es lo que Él quiso decir con la frase, el que habita al abrigo del Altísimo. Dice, cuando tenemos problemas, cuando estamos en peligro, Dios quiere que tomemos nuestro refugio bajo la sombra protectora de sus alas. Él quiere que corramos a Él. Fíjate, bueno, es el estudio, ¿verdad? Aquí dice, quiere que corramos a Él. O sea, que nuestra primera opción siempre sea buscar su presencia, ¿sí? Bien. Que esa sea siempre la primera opción del creyente, y a ti que nos escuchas, a lo mejor es la primera vez, te garantizamos que si lo primero que piensas tú es correr al refugio del Padre, de tu Creador, vas a encontrar paz. Aún en medio de la circunstancia vas a encontrar paz, vas a encontrar dirección. Amén. Y vas a bendecir a los que están compartiendo contigo esa situación. Precisamente con este estudio estaba checando cómo aquí se asimila mucho que dice el que habita morará bajo la sombra del Omnipotente. Si estamos hablando de abrigo,
Y hay más abajo en los versículos del Salmo 91 dice que con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. ¿Cómo se asemeja aquí a un ave, verdad? Porque estamos hablando de plumas, ¿verdad? Y alas, que son los animales, los seres vivos que tienen esa parte de su cuerpo. Entonces estuve checando donde se ha encontrado que cuando ha habido accidentes en granjas, llámese incendio, inundaciones, que los quieren atacar otros animales más depredadores a las aves, en este caso a las gallinas, a pollitos y todo eso, dice que el instinto siempre de un ave, de una gallina, es ¿cómo se dice? O ¿cómo se dice cuando hacen ruido las aves? Sí, ese es el primer instinto de la mamá ave, es granar o hacer su ruido, emitir su ruido y extender sus alas. Y dice que en automático así sus bebés, sus crías, corren bajo sus alas. Sí, o sea, es algo que Dios creó así. Entonces, al estar bajo sus alas, han hecho, se han visto reportajes de que suceden accidentes como incendios, inundaciones o agresiones de otro tipo, ¿verdad? De que los quieren perjudicar. Pero que se ha encontrado que la mamá gallina o la mamá, lo que sea esa ave, ha llegado a fallecer, pero sus crías, sus polluelos, no mueren. O sea, ellas mueren para dejar vida. Entonces, como aquí se asemeja, como un detalle tan pequeño, tú puedes decir, hay una gallina, un patito o algo. Dios tiene todo en perfecto orden, o sea, todo tiene un sentido. Todo lo que está escrito con toda la creación que tú y yo vemos de forma natural, todo tiene una conexión con la divinidad de Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos habla de esta manera? Él quiere que su palabra es sencilla, por eso nos pone ejemplos con cosas naturales. O sea, Él quiere que estemos bajo sus alas, ¿sí? Cubiertos, y ahorita a lo mejor por ahí les pongo unas fotos nada más para que vean lo bonito que es esta la naturaleza. O sea, ¿quién les enseña a las aves a protegerse cuando viene una amenaza de peligro? Y protegerse bajo las alas en este caso de su mamá, ¿verdad? Nosotros tenemos un papá altísimo, un Dios creador, que nos ofrece unas alas mucho mayor que las que puede ofrecer un ser vivo aquí en la tierra. Entonces, ese es el mensaje que nos quiere hablar en esta noche, ¿verdad? Del lugar secreto, ese lugar secreto en donde nadie te va a ver, pero tu Padre, nuestro Padre sabe que estamos ahí metidos, y eso a Dios le agrada. A mí me agrada cuando mis hijos estaban chiquitos, ahorita ya son adolescentes y jóvenes, cuando estaban chiquitos y algo les asustaba, a primero que corrían a buscar era su papá, para que su papá los cargara o los ayudara o etcétera, ¿verdad? Entonces, y eso uno como padre, pues claro, y nosotros que nos equivocamos, ¿verdad? Eso nos llena así, ¿cómo se llama? De amor, de sentimiento, de emoción, de, ay, mi hijo me viene a buscar. Pues cuánto más nuestro Padre Celestial, que es nuestro Creador, se goza de que nosotros, sus hijos, en lugar de estar buscando soluciones en otras cosas, lo busquemos a Él primeramente. Amén, amén. Muy buen ejemplo de las gallinas y cómo los pollitos identifican el sonido de la madre. Muy buen ejemplo. Entonces, y ahí la palabra donde empieza el que, cuando dice el que es cualquier persona, hermanos. Dios no hace excepción de personas. Si andamos mal, Él nos puede volver a llamar bajo su sombra. Nada más es cuestión de arrepentirnos de nuestro caminar. Él es rico para todos los que le invocan. Va de nuevo, hermanos. Dios es rico para todos los que lo invocan y Dios protege, hermano. Al final Dios guarda, Dios protege a sus hijos, a los que habitan bajo su sombra. Hay una historia, dicen que un emperador sucedió, el emperador romano allá hace ya 2000, 3000 años. Un emperador romano tenía un siervo, alguien que le ayudaba, que él amaba mucho, que él quería, y le mandó a hacer a ese siervo un letrero que decía, y que se lo colgó aquí al siervo, aquí se lo colgó al cuello, que decía: no me toques, soy del César. No me toquen, soy del César. O sea, y él iba caminando ya por toda confianza en todo Roma, y nadie, estoy seguro que nadie se atrevía a tocar ni a lastimar a este siervo, porque decía que era del César, ¿no? ¿Sí? Cuanto más razón los que habitan al abrigo del Altísimo. Somos de Dios, hermano, somos hijos de Dios, somos nación santa, somos tú y yo, linaje escogido, coherederos con Cristo, somos de Cristo, hermano, somos de Dios. Si eso tienes un letrero que tú traes grabado en tu corazón, y el enemigo,
no nos podrá tocar. En el mundo tendremos aflicciones, sí, pero confiar, Cristo ha vencido el mundo y lo ha vencido también para nosotros. Entonces, somos de Dios, hermano, somos de Cristo. ¿Y por qué? Porque habitamos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Es la primera parte. Vamos a pasar a la segunda parte, que dice bajo la sombra, también es la segunda parte del Salmo 91:1, bajo la sombra del Omnipotente. Si entonces, dice ahí empezando, si estamos en el lugar secreto del Altísimo, pues ¿dónde estamos localizados? De acuerdo al salmista, estamos hablando debajo de la sombra del Omnipotente. Es el lugar donde Dios quiere que su pueblo viva, ¿verdad? Y pues como toda sombra, como toda sombra, pues tiene sus límites, ¿verdad? Tiene sus límites. Sí, definitivamente dice el último párrafo de ahí. ¿Qué precisamente significa estar bajo la sombra del Omnipotente? En primer lugar, la sombra significa o implica, pues sombra. La sombra significa sombra, o sea, no es una traducción, hay que buscarle mucho. Bajo la sombra del Omnipotente. Por eso con más razón se cree y se reafirma que esto fue escrito por Moisés, porque ellos pasaron 40 años en el desierto y Dios los protegió. ¿Cómo los protegió en el día? Con nubes. Con nubes, y con la sombra los guardaba del calor, hermano, del desierto, de temperaturas muy altas, del lugar, dice ahí, de protección del sol caliente o del calor del mundo. Una sombra, como nosotros la conocemos, y estoy seguro que también como Moisés la conoció, pues tiene sus límites. Dependiendo del tamaño de la nube, es el tamaño de la sombra. Si nosotros nos colocamos bajo un árbol que frondoso y demás, pues su sombra va a ser más grande. Entonces, pero tiene sus límites. Intentamos mantenernos bajo la sombra de las alas de Dios, como dijo ahí mi esposa acerca de las gallinas, de las alas de un animal así. Pero hay límites definidos en los cuales nos tendremos que mantener para estar protegidos. Y estos pollitos que decía mi esposa en este ejemplo, en una situación de un incendio, no sé, uno se llega a salir de las sombras de las alas, de la mamá gallina, ese pollito va a morir. Pero el que se mantenga ahí va a sobrevivir y no le va a sobrevenir mal. Entonces es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Tenemos que estar dentro de los límites. No sé si quieres comentar. Sí. No, ese punto, ¿verdad? Incluso la naturaleza nos lo transmite. Digo, cuando uno viaja en las carreteras, no sé si les ha tocado ver hacia los lados, que de repente hay ganado, ¿verdad? Hay animales ahí pastando, caballos, vacas, ¿verdad? Todo ese tipo, ¿cómo se llama? Becerros, etcétera. Y me ha tocado ver así nada más instantáneamente que la mayoría de ellos, cuando hay un árbol, se acuestan, se postran, ¿verdad? Descansan bajo esa sombra. Y ellos son unos seres vivos, ¿verdad? Que son por instinto. Nosotros somos racionales, pero ellos son por instinto. Y aún ellos buscan esa sombra, ¿verdad? Natural, para resguardarse, como dice Jorge, del sol, del calor, porque el calor agobia, ¿verdad? Del sol, todo eso. Entonces, imagínense la sombra del Dios omnipotente, ¿verdad? ¿Qué alcance tiene esa sombra? Es una sombra que te va a proteger y te va a evadir de aquello que te quiera dañar y agobiar y que te quiera, bueno, que en algunas ocasiones hasta las fuerzas, ¿verdad? Te desvanezcan. Dios te guarda de eso. Entonces, sí, ese es un punto, ¿verdad? De que bajo la sombra del Omnipotente, ¿de qué tamaño será esa sombra? Pero no quiere decir que no tenga límites, ¿verdad? O sea, sí tiene límites. Y el detalle es permanecer ahí. Dios nos dice que permanezcamos, nos cueste lo que nos cueste. ¿A qué me refiero? A que hay cosas a las que a lo mejor tú no vas a, ¿cómo se llama? No vas a acceder o vas a dejar pasar. Porque Dios también nos pone límites para que precisamente aplique esta protección que nos está hablando del Salmo 91, en el versículo 1 nada más. Amén, así es. Entonces, Dios pone límites, hermanos. Dios pone límites en todas las cosas. El Señor, no, como dice mi esposa, Él quiere que estemos bajo su sombra, que no estemos bajo el calor. Y al hablar de calor está hablando de un lugar de agotamiento, sí, un lugar de cansancio, un lugar de sed. Él quiere que estemos bajo la sombra. Si aquí en Monterrey, o sobre todo en lugares tropicales, playas, si tú estás bajo el sol, lo que quieres es buscar una sombra y refrescarte, sentir la brisa. Ese es lo que el Señor quiere para tu vida, para mi vida,
que estemos siempre bajo la sombra del Señor, para que cuando vengan las tormentas, las situaciones difíciles, haya frescura en nuestras vidas. Y Dios siempre quiere que no estemos parados bajo el sol, donde hay incomodidad, como dice mi esposa, hay sed. Pero nosotros, ahí donde está Dios, tiene su sombra. Pero nosotros decidimos, dice ahí, dónde vamos a estar parados. En la sombra del Señor. Esta pregunta es para ti y para todos, para nosotros también. Dice, el Señor nos dice dónde vamos, nos pregunta hoy dónde vamos a estar parados. Y hay dos opciones, hermano: en la sombra del Señor o en el sol del mundo, con todos nuestros problemas. Entonces, Dios siempre pone, Deuteronomio 30, 19, muy conocido este versículo, Deuteronomio 30, 19, dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero Dios dice, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Dios es un caballero, dio libre albedrío a la gente, la capacidad de razonar y de pensar y decidir, pero Dios a la vez dice, yo los hice así al ser humano para que decidiera, pero decide bien, dice Dios. Él mismo dice, está la vida y la muerte, está la maldición y la bendición. Si lo adaptamos a este estudio, está la sombra y está el sol. Decide bien, decide por la vida, decide por la bendición, decide por la sombra de Dios y la protección, para que te vaya bien a ti, a tus hijos y a toda tu descendencia. Amén. No sé. Amén, sí, aquí por ejemplo en este punto, que ya es el último, ¿verdad? Sí. Sí, es el último. En Hechos 17, 28, o sea, con esto se resume todo, ¿verdad? Dice en Hechos 17, 28, dice, en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, aquí está todo englobado, hermanos. Dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, ¿sí? Entonces, aquí se resume diciendo que vivimos en el Señor, nos movemos en el Señor y somos del Señor. No dice que vivimos de Él, vivimos en Él, ¿verdad? Incluso en el versículo que estamos hablando del Salmo 91, ¿sí? Dice que, déjenme lo checo aquí, ¿sí? Con lo que empezamos del abrigo del Altísimo, Dios nos está hablando muy claro en a lo mejor podemos pensar, es un salmo que ya lo he escuchado mucho, que ya me lo aprendí el mes pasado, esperamos que hayas cumplido el reto, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando el Señor que más que aprendérnoslo es vivirlo y acordarnos de Él en circunstancias a lo mejor que se nos presenten difíciles. A todos, hermanos, a todos, cada día hay una situación que a lo mejor Dios nos prueba, qué tanto estamos parados bajo sus alas, ¿verdad? Qué tanto buscamos ese refugio que cuando tenemos una circunstancia, ¿verdad? Él nos ofrece ese refugio. Y cuando nos refugiamos bajo sus alas, Él está cuidando nuestro presente, ¿sí? Porque si nosotros queremos actuar por nosotros mismos, buscar unos recursos extras, ¿verdad? Que a veces sí sucede, pues entonces ahí ya Dios, el límite y la sombra de Dios ahí no aplica. Él tiene que ser bajo su protección, bajo sus alas, ¿sí? Y bajo su sombra nada más. Así es. Entonces dice ahí, hoy es un buen momento para meditar si realmente estamos en la sombra de Dios o bajo los rayos incesantes del sol, o sea, del mundo, hermano. Y aquí esto al final es por fe, y dale, todo esto es por fe, el querer estar bajo la sombra y en los límites de Dios, o salirnos, tiene que ver mucho, no con una simple decisión del ser humano, porque el ser humano, pues hoy quiero estar bajo la sombra, ¿quién quiere va a estar bajo el sol? Pero se necesita fe, man. Por eso dice Romanos 1:17 allá abajito, porque es el evangelio y la justicia de Dios, porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como está escrito, hermano, el justo vivirá bajo la sombra de lo impotente, por fe. Porque él quiere vivir creyendo que hay un Dios que existe, hermano. Un Dios que da su sombra al ser humano todos los días. En este pasaje se nos invita a meditar que debemos vivir por fe y para fe. Esto significa que cada momento de nuestra vida debe estar llena de fe y no de incredulidad. Y luego resume esto de manera muy interesante. Vivir bajo la sombra protectora de Dios es vivir en fe y esperanza, hermano. Yo quiero hacer aquí una analogía que compartí con los de Vida Discipular en estos días.
de un grupo de vida discipular, hermanos, ahí acerca de la fe. Es bien interesante esto, hermano. Hebreos, sabemos que Hebreos 11 es el capítulo de la fe, ¿verdad? Amén. Es el capítulo de la fe y habla acerca de todos los héroes de la fe, Dalia. Y yo comentaba que existe, para algunos teólogos, algunos escritores antiguos y más recientes, han llamado el capítulo 11 de Hebreos como el Salón de la Fama de los héroes de la fe. ¿Qué es el Salón de la Fama? Para los que les gustan los deportes y sobre todo el béisbol, yo sé que a algunos, a lo mejor aquí los que están viendo les gusta el béisbol, existe un Salón de la Fama, donde de miles y quizá millones de beisbolistas que han jugado en Estados Unidos, incluso aquí en México, solamente hay como 100, menos quizá, que han llegado al Salón de la Fama, son los más destacados. Un pitcher muy conocido en México, Fernando Valenzuela, está en el Salón de la Fama de México, que está aquí en Monterrey, pero no en el de Estados Unidos. O sea, no fue tan destacado en Estados Unidos, fue muy bueno, pero no para llegar al Salón de la Fama. Y así, pues, ahí vienen, cuando uno va al Salón de la Fama, ve los méritos que hizo, cuáles son sus estadísticas, cómo se destacaron de entre todas las cosas, pero esto es pasajero. O sea, dentro de 100 años nadie se va a acordar de esos beisbolistas, 200 años del Salón de la Fama de aquí del mundo. Pero Hebreos 11, hermano, el Salón de la Fama de los héroes de la fe, habla acerca de Abel, un héroe de la fe. Este es el Salón de la Fama verdadera, hermano, de los que han sobrevivido a través de los siglos. Dice, habla acerca de Abel, que ofreció un buen sacrificio a Dios, de Enoc, que fue un varón de fe. Habla acerca de Noé, que construyó una barca en medio de toda una generación solamente pensaban en pecado. Abraham también habla acerca de Abraham, el héroe de la fe, también el padre de la fe. De Sara, habla acerca de José, el soñador, de Isaac. Habla acerca de el mismo Moisés, que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Como él iba a ser parte del reino del faraón, él prefirió el vituperio de Cristo por fe, porque él creyó, él fue un héroe de la fe. El que escribió el Salmo 91 está en el Salón de la Fama de la fe. Son los que más Dios destacó entre todos los que han muerto por la fe en el Señor. Él dejó Egipto y se sostuvo como viendo al invisible. Habla acerca, abrió el Mar Rojo. Dios abrió el Mar Rojo por la fe de Moisés. Por la fe, Rahab, una ramera, no pereció justamente con los obedientes, porque también protegió ahí a los varones que iban ahí de espías. También dice que por la fe Gedeón, habla de Salomón, habla de David y de los profetas. Y así sucesivamente es el Salón de la Fama de la fe. Si Dios escribiera un nuevo Salón de la Fama de la fe, ¿estaríamos tú y yo ahí, hermanos? Estoy seguro, si Dios escribe un nuevo Salón de la Fama, en los que estoy seguro es que estaría Juan, estaría Pedro, estaría Pablo, estarían tantos y tantos mujeres y hombres que a través de los siglos han muerto, mártires de la iglesia. Estarían misioneros que han dejado las comodidades de su casa, de su ciudad y su familia para irse a predicar a lugares peligrosos, musulmanes, en África, en tantos lugares, en Sudamérica, a las selvas, a tribus, a todo lugar. Estarían ellos, hermano. Ellos son los verdaderos héroes de la fe, los misioneros, los mártires de la iglesia. Estarían todos aquellos que dieron su vida en el Coliseo romano. Esa familia, dice la historia universal, hermano, que una familia completa que les decían rechacen a Cristo o van a ser muertos por los leones en pleno Coliseo, y viéndolos toda la gente, y ellos dijeron no. Y me los imagino cantando un canto como el que hemos escuchado: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, el mundo quedó atrás. No la canto porque no canto bien, hermanos, pero he decidido seguir a Cristo. Yo creo que ellos alabaron a Dios. Ellos están en el libro, ahí en la presencia de Dios como verdaderos héroes de la fe, hermanos. Y el que no está porque es el que construyó el Salón de la Fama, el que lo hizo, el que lo construye, el que lo sostiene, pues es el Señor Jesucristo, hermano, porque Él es el autor y consumador de la fe. Entonces,
Amén. Dios nos exhorta, hermano, a vivir por fe. Si tú y yo, y también me aplico para mi vida, vivimos por fe cada día en nuestra vida, Dios se va a agradar. No sé si nos va a tener en el salón de la fama ya, pero con que lleguemos a su presencia y buen siervo y fiel, pasa el gozo de tu Señor. Y hay medidas de fe, hermano, hay medidas de fe. Gloria a Dios por lo que se dejan todo en este mundo para seguir al Señor. Entonces, Dios quiere que estemos viviendo bajo fe para poder creer que existe una sombra y un lugar de protección, que es morar bajo la sombra del Omnipotente. No sé si quieres comentar algo. Incluso aquí ya para terminar este estudio y los versículos, en el Salmo 91, los versículos 14 y 16, esa es la recompensa que Dios nos da de habitar bajo su sombra y bajo su abrigo. ¿Sí? Si tienes ahí tu Biblia o en el teléfono, chécalo si gustas. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Fíjate todo lo que Dios nos da por habitar bajo su sombra y bajo su abrigo, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos da. Nos da ahí que son 13 versículos antes, ¿verdad? De todo lo que Dios dice. Si haces esto, te voy a dar esto. Si haces esto, te voy a dar aquello. Pero aquí en estos últimos 2 versículos, esa es la recompensa final. Aquí te engloba todo, ¿verdad? Todo. Por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Cómo le puedo yo demostrar amor a Dios? Buscando su persona, buscando su presencia, ¿sí? Estando bajo sus alas y bajo su sombra. Entonces, este es un estudio, ¿verdad? Que nos motiva a ese lugar secreto, ¿verdad? Dios nos invita ahorita, este tiempo ya son, ¿qué? ¿Cuántos? ¿5 meses? 5 meses de pandemia. 5 meses yo creo que ya aprendimos y entendimos que buscar la presencia de Dios es lo mejor que podemos hacer como creyentes, porque igual, como decía mi esposo, en Juan 15:7, porque separados de mí, ¿sí es ese, verdad? Es 15:5. 15:5, perdón, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, esa es la mejor enseñanza que estamos teniendo este tiempo. Yo te invito, yo estoy muy emocionada con los retos, ¿verdad? Ahorita, yo te invito a que busques la presencia de Dios a la hora en donde nadie te hable, donde no haya tanto ruido. Por eso propusieron que fuera en la madrugada. Yo te invito a que lo hagas. Es una experiencia que sí vas a decir qué diferente es orar cuando nadie me distrae. Entonces, a tu hermano, hermana, esperamos que cada jueves te conectes desde el lunes, los lunes en la oración, de lunes a viernes, todos los días a las 9 de la mañana. Este martes ya se transmitió la primera vez a las 8:30 de la noche. Dios nos está hablando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a fortalecernos en la oración. ¿Qué otra cosa? Los miércoles la reunión general, hoy jueves, ¿verdad? Que te conectes a las células, todo este trabajo, ¿verdad? Cada persona que viene invitada o que transmite desde su casa, todo lo hacemos con mucho cariño, con mucha entrega, por amor a Dios, por el amor que Dios tiene a todos los creyentes, a todos sus hijos, ¿verdad? Ahorita el campo misionero, hermanos, el campo misionero ahorita son las redes sociales para ti, para mí. O sea, si tú puedes compartir las oraciones, compártelas, suscríbete al canal de YouTube de la iglesia, sigue la página de Facebook para que cada que transmitamos algo te llegue el aviso. Entonces, de esto se trata, de que la palabra de Dios se siga extendiendo. Para Dios no hay límites. Sí, si no es presencial, Él lo hace en línea. Para Dios eso no es un obstáculo. Entonces, que cada estudio de cada jueves verdaderamente sea una palabra que te edifique, como ahorita, ¿verdad? Que mi esposo ahora me invitó a mí, ¿cómo se llama? Pueda ser de bendición para tu vida y para los que están ahí contigo, que esperemos que si se puede haya más personas contigo escuchándonos, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a terminar orando, hermanos. Vamos a orar y vamos a cantar, a seguir una alabanza ya para cerrar, que habla acerca del nombre de Cristo. Exacto, que es el autor y consumador de la fe, el que habita bajo la sombra del Altísimo, es el que permanece y habita en Cristo, Cristo, y por eso vamos a cantar su nombre exaltaremos, su nombre levantaremos, el nombre de Cristo. Así que prepara para tu corazón para esta alabanza con la cual cerramos, pero antes vamos a terminar orando. Voy a orar aquí con mi esposa para orar por este tema y para que Dios nos pueda
pues bendecir y que nosotros pongamos por obra esto lo que acabamos de hoy recibir. Padre, en esta noche te damos gracias, Sí, Señor. gracias por la palabra, Padre. gracias por mi esposa Gracias, y todo lo que Señor. aquí se pudo exponer. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Sí, Padre Santo. y trae una revelación, Señor, realmente una revelación a las personas que transforman, que cambian. Sí, Padre, lo Señor. hemos experimentado, y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, haya llegado al corazón y a la mente de todos los que lo escucharon, Señor. Que podamos estar seguros, Señor, que con fe podemos, Señor, permanecer en ti, Señor, habitar bajo la sombra del omnipotente, de Jehová de los ejércitos, Señor, del Dios Todopoderoso. Te doy gracias por cada hermano, hermana. Síguelos guardando, Señor. Sí, Síguelos Señor, bendiciendo bajo sí, tu Padre sombra de Santo. poder. Sí, Guarda, Señor, Señor, que aquellos que sigan están en teniendo, enfermedad, que Señor. están en situaciones difíciles. Sí, Que tú Padre los guardes Santo. y los cuides y los sanes, Señor. Sí, Señor. Familiares, amigos, cualquier conocido hermano de la iglesia, que tú los bendigas. Sí, Si están en una Padre. situación difícil con esto que está pasando, Padre, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, bendice a todos mis hermanos. Y gracias te damos, Señor, y por eso hoy cerramos Sí, Señor. exaltando tu nombre, Señor, el nombre de En Cristo. nombre de Cristo. Pues Dios los bendiga, Amén. hermanos. Nos vemos, hermano. No te desconectes. Esta canción te va a edificar y te va a Amén. bendecir. Dios los Amén. bendiga. Nos vemos. Nos vemos el próximo jueves. Bye. Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en ti. Cantamos su nombre exaltamos, nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermano.